Y ahora, otro nivel. Y ahora, otro nivel. Nuestra María Alejandra Aristiquieta. A mí me gusta mucho decir eso, nuestra. Está con nosotros. Así es. Con el equipo. Hola María Alejandra, buenos días. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, aquí bregando y guapeando como tú, trabajando full, y qué bueno que te tenemos por hablar de temas tan espinosos, tan difíciles, tan complicados, pero tú nos ayudas porque nosotros estamos aquí en Venezuela. Y es que nosotros queremos hablar de Venezuela, pues, ¿no? Principalmente en tu condición de internacionalista, porque tú siempre estás en contacto con tanta gente y movimiento y tus investigaciones y tus trabajos y tus escritos. Pero queremos saber, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué se dice de Venezuela? Una óptica tuya que hayas recogido en los últimos tiempos, las visiones de Europa, de Estados Unidos, de América Latina con relación al tema, al caso Venezuela. Venezuela desde afuera. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Cada vez que los escucho me pongo en sintonía con lo que ustedes están recibiendo allá, que no es fácil, pues, porque nosotros desde afuera vemos pedacitos a través de las redes sociales, pero cuando yo los oigo a ustedes en las noticias, percibo otra cantidad de cosas, además en el chat, pues, recibo otra cantidad de cosas, percibo otra cantidad de cosas que normalmente no se ven en las redes, ¿no? Mira, lo primero que yo creo que hay que decir es que, déjame repartir esto en tres cosas, porque los estaba escuchando mientras estaba en el pasillo y me parece que es importante señalar un par de cosas. Lo primero es efectivamente el tema, cómo se está viendo desde afuera el tema de Venezuela. Venezuela no tiene la relevancia que puede tener Ucrania, que pudo haber tenido Gaza en el momento en que estaba Israel en su búsqueda de exterminar el Hamas. No tenemos ese nivel, pues no estamos en la agenda, no tenemos la agenda o no somos parte de una agenda como la de China, que es vital para Estados Unidos. Somos un elemento regional de mucha envergadura por lo que ha significado la invasión de Venezuela por una serie, no sé si esto lo puedo mencionar con ustedes, pero es mi responsabilidad, no es la suya. Pues por una invasión de otras nacionalidades iraníes, cubanos, rusos, chinos, y eso lo sabemos todos desde hace 25 años. Esto no es una cosa nueva, ha estado sucediendo y se fueron instalando y fueron desarrollando todo tipo de economías o de industrias, unas ilícitas, o mejor dicho, unas lícitas y otras sumamente ilícitas. Por lo tanto, Venezuela ha estado invadida todo este tiempo. Esta iniciativa que toma el gobierno de Estados Unidos, la administración de Trump, para combatir el narcotráfico, creo que nosotros como venezolanos, como latinoamericanos, todos le damos la bienvenida porque sabemos de qué se está hablando, porque conocemos lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo y porque el tema del narcotráfico es un tema que ha ido creciendo en toda la región y ha estado minando la política y la sociedad de cada uno de los países de América Latina. O sea, lo vemos desde México hasta Argentina, pasando por Perú, pasando por Ecuador. Estamos viendo Bolivia. El narcotráfico en Bolivia, igual que en Venezuela, pues partía desde el Estado, ¿no? Entonces, para nosotros eso es un flagelo, para América Latina. Para Europa, esto es una cosa que está demasiado borrosa, que no está allí presente. Cuando hablan del tema de la lucha contra el narcotráfico, lo quieren equiparar a lo que sucedía con Noriega y no a lo que está sucediendo realmente. O sea, como que justificar la invasión como ha hecho Estados Unidos con otros países. Y empieza entonces este discurso de derecha-izquierda y entonces, tú sabes, la CIA y Trump y la derecha americana y no sé qué. Y del otro lado casi, o sea, estamos así, pero en estos días yo estaba oyendo unas noticias en francés
unas de aquí, otras de Francia, casi que presentan a Maduro como bueno, la Madre Teresa de Calcuta a la que quieren derrocar o quieren hacerle un golpe de Estado. O sea, una cosa, es víctima. la víctima de las víctimas, pues. Ajá. Y en un golpe de Estado, cuando el que ha dado golpe de Estado no una, sino varias veces ha sido él. El que se robó unas elecciones fue él, el que es ilegítimo es él, ¿no? Entonces, ese discursito, esa narrativa que va instalando la izquierda a nivel mundial de manera muy coordinada, lo vimos también con el Premio Nobel de la Corina, que en una hora ya tenían todo el mundo diciendo más o menos lo mismo. O sea, uno podía agarrar y podía copiar y pegar y eran las mismas frases. Habían 3 o 4 frases y todas las iban repitiendo, ¿no? Bueno, eso más o menos es lo que está pasando ahorita. Pero lo cierto es que la experiencia nos dice que a la larga la gente puede no gustarle Trump o puede no gustarle Estados Unidos, que es lo que sucede sobre todo aquí en Europa. No les gusta Estados Unidos porque, en el fondo, porque tienen una deuda con Estados Unidos, y Estados Unidos fue lo que lo salvó de la Segunda Guerra Mundial. O sea, si en Estados Unidos Hitler hubiera ganado la guerra y Rusia o la Unión Soviética hubiera invadido Europa y se hubiera acabado este continente como tal. Entonces, hay esa envidia, ese agradecimiento malagradecido por parte de los europeos. Sí. Entonces, esto lo hemos discutido mucho a lo interno en el Consejo Político Internacional, pero y hay, por supuesto, distintas estrategias o distintos planteamientos de lo que se debe hacer, pero eso está allí y tenemos que buscar una manera de volver a lo que es realmente fáctico. ¿Y qué es lo realmente fáctico? Bueno, que tenemos a un tipo que está cooptando el poder, que está enquistado en el poder junto con una camarilla, que están acusados de crímenes de lesa humanidad, que están en todos los informes del 2017 para acá, todos los informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que montones de ONG dedicadas al tema de derechos humanos han documentado con todo detalle las violaciones sistemáticas, el patrón sistemático y generalizado en Venezuela, y que la misión de determinación de hechos que se instaló desde el 2019 ha venido diciendo y ha dicho: aquí se están cometiendo crímenes de lesa humanidad específicamente a los grupos políticos, a las personas, por su forma de pensar, o sea, por su pensamiento político. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que decir. Estos tipos están, esta ola, esta narrativa de izquierda, están poniéndose del lado de un criminal. O sea, todo por su odio, su antitrumpismo los lleva a ponerse del lado de un criminal. Entonces, eso a mí me parece que es una cosa que hay que, bueno, o sea, no lo van a decir ustedes, por supuesto, pero hay que decirlo y hay que recalcarlo, hay que recordarlo, pues. En los espacios de las comunicaciones europeas y americanas, por ahí vimos a The Atlantic, que es una ONG, un think tank americano, saliendo también con una narrativa más o menos similar, y resulta que esos tipos recibieron de Chevron, no sé, como $10 millones como una donación. Entonces, ¿a qué me vienes? ¿Con qué cuento me vienes? ¿No? Ese tipo de cosas hay que irlas poniendo por delante, porque nosotros, lo que estamos haciendo nosotros desde la sociedad civil, desde como civiles, es tratando de aguantar un aumento de una represión de una camarilla que está ahí enquistada, que se robó unas elecciones y que cada vez que quiere hacer algo, cada vez que el país quiere hacer algo o cada vez que el país tiene una razón para celebrar, lo que hace es aumentar la represión. Y por otra parte está pues la campaña que ha desarrollado Trump como parte de un esquema más amplio que tiene que ver con su relación con Rusia, con su relación con China, ya no tanto con su relación con Irán, porque ese la tiene ya, digamos, ya ese espacio en el que Irán estaba involucrado con el Hamas, con Hezbollah, que estaban atacando a Israel, lo ha ido manejando él ya de otra manera, ¿no? Entonces, es como que Trump necesita ir eliminando todos estos problemas para ocuparse de su problema central, que es la competitividad de China, que es un país no democrático, donde los salarios son unos salarios de esclavos,
donde no hay, o sea, es una economía que no es una economía de mercado, por lo tanto ellos pueden hacer los precios que les dé la gana e invadir el mundo con esos precios mientras ellos van corriendo la arruga en su propia crisis, en su propio deterioro económico. Entonces, esa es la parte que realmente es importante y nosotros entramos allí como parte de ese esquema más amplio, ¿no? No como un tema en sí mismo. Un tema importante. Qué buena esta introducción que has hecho. Y me estaba pensando en la diplomacia, cómo funcionan lo que es el trabajo de la imagen de cada uno de los países. Y entonces, en ese tablero mundial o internacional, a nosotros de este lado nos colocan a la par, hablando de tríos, de países con dictaduras perversas. Hablemos de Cuba y de Nicaragua y Venezuela. Cada vez se habla, ¿no? Hay un evento internacional, pero no se va a invitar a Venezuela, claro, a Cuba y a Nicaragua, por ejemplo. Pero también ahora surge como un trío que tiene un peso específico importante en el concierto internacional de naciones, que es Brasil, Colombia y Venezuela. Y entonces hay tipos como Lula, que muy hábilmente se mueve, tan es así que él quiere ser de nuevo presidente de la República para un cuarto mandato, y el tipo se reúne con Trump, y no estando en agenda, bueno, él se vende como mediador para hablar de lo que está ocurriendo, y no sé cómo hizo Trump para salirse de eso, eso no estaba en agenda, pues, ¿no? Precisamente es una de las preguntas que tiene alguien que se identifica como Luigi JD37. Me gustaría preguntarle de la posición de Lula, que quiere de nuevo ser mediador entre el régimen y Estados Unidos. Sí. Mira, yo quería decir dos cosas. Ya voy a responder esa pregunta de Brasil. De hecho, la busqué porque lo acabo de responder en un chat y creo que es importante tener eso muy, muy en cuenta. El tema de Nicaragua, a mí me preocupa de estos países que se coordinan, me preocupa que se copian, ¿no? Que se aprenden del otro o tienen un guión que van desarrollando y que van poniendo en práctica. Luego de las trampas y los fraudes electorales en Nicaragua, terminamos viendo, hacia el 2018 aproximadamente, terminamos viendo cómo Nicaragua expulsaba a nacionales nicaragüenses y les quitaba la nacionalidad, ¿no? Sí. Tengo que decir que ya están anunciando los colores en Venezuela. Pero además empezaron a perseguir la iglesia. Entonces, con motivo de la mayor celebración que podemos haber tenido nosotros en tanto que venezolanos y cristianos, o sea, más allá del Premio Nobel de la Paz, una cosa que realmente une a los venezolanos es José Gregorio Hernández, la madre Rendiles, o sea, sobre todo José Gregorio Hernández, que es vamos a decir, un santo histórico, pues. Todos nacimos y crecimos con la imagen de José Gregorio Hernández. Y entonces que persigan a la iglesia porque están celebrando eso, solamente te puede decir, te puede indicar que están haciendo lo mismo que hacían en Nicaragua, cuando metieron preso a el arzobispo, a Monseñor Rolando Álvarez. Sí. Y entonces tuvo el Vaticano que ponerse a negociar tras bastidores y tuvo que utilizar sus canales como Cuba y sobre todo como Cuba y como Rusia, para poder liberar a Rolando Álvarez. Entonces, ahí vemos el esquema y lo vemos y decimos, esto es lo mismito que van a hacer o van a intentar hacer en Venezuela. No se atreven todavía porque la fuerza del venezolano es una cosa muchísimo más, o sea, mucho más aguerrida y además porque tenemos mucho más en el exterior, pues que podemos como que atajar estas cosas más o menos a tiempo. Pero eso es una cosa que está ahí, como en un escenario posible, pues. Y a mí eso me sorprende porque digo, bueno, estos tipos los están acorralando, les están poniendo presión y en vez de buscar una salida, lo que es que siguen arremetiendo y siguen como queriendo avanzar y correr esa arruga. Eso por una parte. Por otra parte, buscan entonces a sus grandes aliados, Petro y Lula. Y bueno, Petro salió con las tablas en la cabeza, ¿no? Y les están quitando la ayuda norteamericana que tienen desde que se inició el proceso de pacificación, del proceso de paz y el proceso de levantamiento de todos estos campos de cocaína que tenían en Colombia. Entonces, la cosa le está saliendo un poquito más cara de lo que él se había calculado, estar ahí como
que llamando la atención para distraer y llamar la atención hacia Colombia en vez de hacia Venezuela para distraer la atención de Trump. Eso, en todo caso, esa es mi lectura de ese comportamiento de Petro, parecía el burro de Shrek, así como que agárrame a mí. Bueno, eso por una parte. Por el lado de Lula está enfrentando ahorita una de las situaciones más delicadas en su gobierno con respecto a Estados Unidos, con respecto a su relación de Estados Unidos. Estados Unidos le impuso en agosto el 50%, hizo un aumento del 50% del arancel de las exportaciones de Brasil hacia Estados Unidos. Sí. Que en el 2024 representaban algo así, lo tengo anotado aquí, por eso me está, $40,000 millones de dólares para Estados Unidos. Y eso es solamente el 10% de las exportaciones totales, porque Brasil es un monstruo, pero 40,000 millones es enorme, y tiene que tener un montón de gente bien molesta dentro de los exportadores brasileños. Pero además, desde que se impusieron esas tarifas, esos aranceles, las exportaciones hacia Estados Unidos han disminuido un 20%. O sea, que esta gente tiene que estar poniendo mucha presión interna para que se resuelva su problema. El primer país de destino de Brasil es China, no es Estados Unidos. Y su tercero o cuarto es Rusia. Y con estas importaciones, estas sanciones sectoriales que le impusieron al petróleo ruso, ellos tienen que estar calculando porque van a caerle encima estas sanciones secundarias que llaman. O sea, si haces negocio con Estados Unidos, con Rusia, pues te va a afectar a ti económicamente. Entonces, Brasil tiene el plato, está como muy complicado. Ese pabellón está demasiado revuelto. Ellos tienen que ver cómo van a hacer para negociar todos estos distintos elementos. Son distintos elementos que vienen en juego. Y además, súmale a eso que después que salió Lula a ofrecerse de mediador, que todos sabemos que de mediador nada, sino de apaciguador, el Trump le contestó: no te metas en eso no es asunto tuyo. O sea, tú negocias conmigo tus aranceles. Tu interés es en negociar tus aranceles y ver de qué manera nos podemos entender en esto. Y claro, en la forma transaccional que es de Trump, de imponer su agenda, le va a tratar de forzar a que se distancie, aísle mucho más a Maduro y se distancie de Maduro. Entonces esa posición de él, yo tengo ahí pues, dos escenarios alternativos, porque uno nunca tiene la seguridad, uno además está leyendo entre líneas, pero tú tienes la posibilidad de que quiero decir Lula, esté planteando esto de la boca para afuera como para complacer a Maduro, pero en realidad él se tiene que ocupar de su agenda país para no entrar en una crisis económica, etcétera. Eso puede ser un escenario. Y otro escenario podría ser que él se estaba presentando de esta manera con la esperanza de que esto le diera a Trump como un aliciente, pues como un caramelito que le estaba dando a Trump. Y ya Trump le dijo que no. Entonces, yo pienso que lo que vamos a ver en los próximos días debería ser, más bien, esto que él aparenta querer ayudar, pero en el fondo va a ayudarse porque los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Y a Lula lo que le interesa es, 1, su reelección, 2, no tener el país alborotado. De tener su problema con los aranceles. Vamos a hacer un pequeño paréntesis de publicidad, María Alejandra, y hay gente que quiere conocer también tu visión interna de Estados Unidos, del problemón, o no sé si llamarlo problemón, que puede tener Trump en cuanto a la parte gubernamental, al gobierno y la pugna que hay entre demócratas y republicanos, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Pero eso tiene que ser en la próxima parte, porque hablemos de Produzca. El mes de octubre es el mes de celebración de Produzca. No sé si podemos mostrar este video fabuloso de Produzca, que nos recuerda que son 45 años. 45 años, lo dice fácil,
y nosotros nos sentimos tan orgullosos porque es la empresa de seguridad industrial más importante que tiene Venezuela, que desde siempre, desde que nació, nos ha ofrecido los implementos certificados internacionalmente para que tengamos jornadas de trabajo seguras. www.produzca.com, Instagram produzca.ve. Eso es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Y tintorería y lavandería G-Cleaner. Les he hecho un cuento rapidito. Me dijeron el sábado que un amigo médico que ve el programa, que atiende pacientes impedidos de caminar, su terapia es al aire libre y él coloca en sillas a los pacientes y les pone una lona, y esa lona se ha desgastado. Él la trajo, él la llevó a la tintorería y lavandería G-Cleaners para ver si era posible, dentro de los servicios que nosotros mencionamos en la publicidad, el teñido de piezas. Bueno, les tuvieron que explicar que la lona no permite teñirse. Pero de todas maneras él la dejó y la van a lavar y la van a dejar como nueva, porque ese es el servicio y la responsabilidad y el profesionalismo con el que trabaja la gente de la tintorería y lavandería G-Cleaner. Traiga todo lo que usted va a estrenar en Navidad, ¿ok? Para que le quede realmente de estreno en la tintorería y lavandería G-Cleaner, que está en el centro comercial Galerías Prados del Este, en la mezanina. Toda tu ropa como nueva, todo ecológico. Y Tábora Calda Restaurante descansan hoy. No descansan, eso de descansan no. No está abierto, No están abiertos al público, pero están adentro fajados trabajando para a partir del miércoles, porque el horario y ¿cómo diríamos? Pues que están abiertos desde el miércoles hasta, ¿cómo se llama eso? Eso tiene un nombre, pues, ¿no? Horario de apertura, de funcionamiento. Ellos funcionan de miércoles a domingo. Ellos abren de miércoles a domingo. ¿Sí? De miércoles a domingo. Bueno, y los esperamos a partir de este miércoles. A lo mejor introduciendo ya algunos de los platos nuevos que tenemos de temporada para que ustedes los disfruten. Una celebración personal o familiar o corporativa, Tábora Calda Restaurante en La Lagunita. Van a cumplir 20 años pronto. Centro Comercial Terrazas Lomas de La Lagunita, Tábora Calda Restaurante, la cucina italiana sempre al di là del límite del mundo. Mira, tenemos preguntas. Por acá voy a poner Muchas. la de Carlos Escalona, que quiere saber si este discursito de la agenda woke, más el de la izquierda, más el de las bondades del Islam, te hace la siguiente pregunta. ¿Es algo a propósito? ¿Es algo adrede? ¿Es algo que se hace contra Occidente? Y también quieren saber si la renuncia de estos dos miembros de la misión de determinación de hechos de la ONU ya ha sido sustituida de esos dos cargos que quedaron vacantes, o en qué estatus deja esa investigación. Y también preguntan si María Alejandra considera que México y la señora Sheinbaum están a la par de Lula y Petro, porque sienten que hay como bajo perfil de parte de la señora, pese a que comulga con todas las ideas de ellos. Es una pregunta que me parece que es importante, pues, ¿no? El papel de México en todo esto. Y Eduardo Rivas te pregunta si el ciudadano a pie europeo ve con buenos ojos la Agenda 2045, globalismo, feminismo, tercera ola, identidad de género, estado de bienestar. La mayoría es woke. ¿Qué porcentaje? Bueno, vamos a hacer varios programas con María Alejandra. Yo creo. Y estupendas preguntas. Todas. Muy buenas preguntas. Mira, vamos a empezar con la de los woke, porque es que de verdad que eso es un temita que yo creo que a todos, sobre todo nuestra generación, eso es una cosa que nos tortura, porque pasamos del bien común y el estado de bienestar, de buscar trabajar para igualar la sociedad, que los trabajadores tuvieran derechos, que las mujeres tuvieran más derechos, etcétera, a una cosa que se volvió, una agenda que se volvió, además, una agenda de siglos identitaria por todos lados, que rompe todo tipo de comunicación y además te crea una especie de esa cancelación, esa no discusión, ¿no? No es que yo tenga, si ellos tienen razón, uno no tiene derecho a tener una posición. Para mí eso es una de las
grandes plagas de la izquierda en este momento. La izquierda perdió su agenda, la perdió por allá por no sé, principios de siglo, porque los obreros habían subido de nivel, porque las mujeres habían adquirido mayor independencia. Entonces se quedaron sin agenda y se buscaron una nueva agenda y se consiguieron fue esta maravilla de agenda, y eso es lo que la izquierda está promulgando. Entonces, ¿es coordinado? Totalmente coordinado. O sea, esto además está, yo lo guardé por muchísimos años, lamentablemente lo perdí, pero yo tenía un The Economist donde estaba descrito todo esto de lo que no tenían y que estaban buscando algo. En ese momento todavía no había aparecido esta agenda, que además ahora es Agenda 2030, que además parece que es inagotable y lo que hace es deconstruir la sociedad tal como la conocimos nosotros, sobre todo los de nuestra generación, para pasar entonces a una cosa que se entiende poco, que en el fondo, bien, como bien lo decía la persona que me hacía la pregunta, es un ataque hacia Occidente, hacia los valores de Occidente y hacia los valores judeocristianos, greco-judeocristianos, digámoslo como queramos, pero a eso que fue la cuna de la civilización en la antigüedad, que ha durado hasta nuestros días y que nos ha permitido evolucionar hacia una democracia cada vez más participativa y más inclusiva, ¿no? Y lo que decía hace un momento, antes hablábamos de respeto al prójimo, y entonces ahora es que tienes estos hilos y entonces tienes estas identidades y tú tienes que aceptarlo. Bueno, pero espérate un momentico, uno como ser humano respetuoso, cristiano o laico, no importa, pero uno como el ciudadano respetuoso, como buscador de la integración y el bien común, no tenía ningún problema, o sea, no había ningún problema con respecto a eso. Entonces, esta agenda lo que ha venido es a distorsionar y a crear una fricción para desmoronarlo. ¿Quiénes financian eso? Bueno, gente que están aliadas con los mismos de siempre, con China, con Rusia, con Irán, y de este lado, pues en Europa sí hay mucho, porque el antiamericanismo ha servido como un caldo de excusa, claro, como la excusa también, ¿no? Exacto, entonces, sí, exacto. Entonces, como la justificación. Exacto, como la justificación, pero en el fondo lo que estás haciendo es destruyendo tu propia cultura. O sea, es una actitud muy suicida. Sí. Por suerte, no todo el mundo piensa así. Creo que la izquierda llegó a un pico y empezó a descender. Y empezó a descender lamentablemente para ellos y quizás también para Europa misma, pero empezó a descender y los votos se le empezaron a ir a la extrema derecha o a la derecha, porque mi hermano, que es muy fiebrudo, dice que cada vez que todo el mundo los descalifica como extrema. Bueno, aquí en este país hay muchas derechas, pero el partido que más ha crecido es el que está más a la derecha, por ejemplo. En la Unión Europea, esto lo hemos hablado antes, las últimas votaciones, los partidos que mayor crecieron a un 20% del total del electorado representado en el Parlamento Europeo, son las derechas que están a la derecha de los populares europeos. O sea, popular europeo es centro derecha, y todo lo que esté para atrás, todo lo que está hacia la derecha del Partido Popular Europeo creció en un 20%, o sea, fueron los que crecieron de manera espectacular. Pues, por supuesto, crea un problema electoral, lo vemos en Francia, crea un problema a lo interno, y bueno, vamos a ver la evolución, pero eso es parte del péndulo. Pues me llevaste a un extremo en el que me metiste una agenda que era una agenda que no es distorsionadora, distorsionadora y que no es natural del ser humano. Entonces yo me voy al otro extremo, y eso es lo que... Exactamente. Eso en cuanto a lo woke, y creo que es importante que lo entendamos para que lo integremos también, ¿no? Excelente explicación. Muchísimas gracias, amigo, pero te digo que eso porque uno está metido aquí viéndolo permanentemente y tienes que... Claro. Yo tengo hijos varones con los que los vi pasar por un periodo de mucha
como mucho relativismo, ya uno mucho menos que el otro, pero el que era más, ya lo veo que está como de regreso diciendo no soporto los woke. Y yo, wow. ya, qué bien. Ajá. Menos mal. Pero bueno, mira, con respecto a la Fact-Finding Mission, sí, esos dos expertos se van a reemplazar. Fue muy lamentable que tuvieran que salir, pero es que el nivel la manera como venían trabajando era una manera muy, que dejaba mucho que desear, era muy, muy complicada. No tenían financiamiento, cada vez menos financiamiento, entonces además el 20% del presupuesto de la ONU que viene de Estados Unidos fue eliminado. Eso afectó a todas las agencias, pero en el caso de derechos humanos afectó particularmente a la agenda de derechos humanos. Entonces, esta gente estaba trabajando realmente con las uñas y dijeron, bueno, así no podemos seguir trabajando, pues. Claro. Y además tienen mucho tiempo trabajando en estos temas, porque acuérdate que esto empezó en el 2019 y Fox claro, era... toda una documentación, pues, ¿no? Claro. Y Fox viene desde el 2019. Tapatá no, Tapatá vino después, pero poco tiempo después. Entonces, yo creo que, o sea, sí se está buscando, no tengo noticias de eso porque no me he enfocado en eso en estos días, pero estoy segura de que van a conseguir a las personas y también sé, eso sí se me consta, que están buscando financiamiento específicamente para que pueda seguir funcionando la misión de determinación de hechos y sus investigaciones para que puedan seguir documentando. Sí. Era un tema que era México. México, y antes de irnos a comerciales, si tienes algún comentario que sería genial para qué percibes tú entre Putin y Trump, que se dice cada vez más en los distintos portales de noticias que las relaciones están bien agrias. Bueno, sí, se agriaron mucho, sobre todo con las sanciones que le acaba de poner a las dos empresas petroleras más importantes de Rusia. Pero eso viene también porque Putin pensó que puede vacilarse a Trump y le podía jugar al apaciguamiento como como suelen jugar siempre, ¿no? Y Trump es otro monstruo, pues ese es otro tipo de animal. Entonces tienen que ver cómo lo va a tener que recalibrar porque sí puede ser una potencia militar, sobre todo por el tema de que tiene energía, o sea, tiene una bomba atómica, o sea, tiene acceso a la bomba atómica, pero no es una economía fuerte, es una economía muy endeble, además un país plagado de corrupción. O sea, imagínense Venezuela con una bomba atómica, ¿no? O sea, para ser una especie de referencia de un paralelo. Un mono con hojilla. Es un país que es muy, desde el punto de vista económico, tiene grandes debilidades y yo no sé en qué puesto está, pero en estos días lo vi que había descendido. Antes lo comparaban con España, pero ahorita lo vi, estaba muy por debajo de España. Con respecto a México, rapidito, México hace el mismo juego, pero ellos tienen otro problema porque ellos tienen una frontera con Estados Unidos, entonces se cuidan más. Pero es el mismo juego, es el mismo discurso, le oímos las mismas palabras, la misma coordinación, pero bueno, ellos tienen su propia agenda también, y los mexicanos, al igual que los brasileños y al igual que los argentinos, tienen claro que uno no tiene amigos, sino uno tiene agendas internacionales. Se nos agotó el tiempo, no queremos abusar de Llega una pregunta expectativa de María Alejandra en cuanto a Trump y Xi. Bueno, que hay una reunión y pueden venir más reuniones. Yo me imagino que van a venir más reuniones, porque eso es un temario muy extenso, pues, ¿no? Pero no queremos abusar de tu tiempo, será para No, pero eso es largo, además, eso ameritaría casi que... especial. Vamos a esperar a que se lleve a cabo la cumbre y después la cumbre. Sí, claro, maravilloso. Gracias, María Alejandra. Un beso grande. Un millón de gracias, excelente análisis, como siempre. Hasta pronto. Muchísimas gracias por la invitación y por las preguntas, además que las estoy viendo aquí también. Sí, que se repita pronto otro encuentro contigo.